Hola y bienvenidos a Mi Notaría, el programa institucional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. En esta nuestra segunda emisión abordaremos un tema que hoy emociona a millones de compatriotas, la abolición de decenas de engorrosos trámites, una política del gobierno de la prosperidad para todos y con la cual estaremos plenamente comprometidos. Por eso queremos contarles cómo nació esta iniciativa. La tramitomanía existente en las entidades del Estado ya no será un problema para aquellos que tenían que enfrentarse con eternas filas y gasto de tiempo y dinero. Con la expedición del nuevo decreto ley antitrámites, se le dice adiós a ciertas diligencias engorrosas, absurdas e inservibles que causaban traumatismos para la ciudadanía. Presentamos una herramienta vital para la ciudadanía, para los empresarios y para el propio Estado. Un decreto con fuerza de ley que elimina, vuelve automático o racionaliza una gran cantidad de trámites contemplados en nuestra normatividad que han venido acumulándose año tras año. El notariado colombiano no ha sido ajeno a la medida. Algunos trámites notariales fueron insertados en este nuevo decreto presidencial, situación que celebran los notarios del país para mejorar día a día el servicio para los usuarios. Esto es un propósito muy importante del gobierno y el cual los notarios hemos venido apoyando en el sentido de que se acabe tanta diligencia que era absurda de sostener, de mantener, que se haga lo necesario, lo que se requiera, lo que valga la pena y evitarnos una cantidad de trámites y pérdida de tiempo y obviamente costos que no tendrían ninguna justificación como en efecto se dio. Bueno, en primer lugar, como ciudadano me parece maravilloso porque yo también soy una víctima de la tramitomanía impuesta por la autoridad. Y como notario, pues me parece maravilloso porque dejamos de desempeñar una cantidad de funciones que son totalmente inútiles y uno sabe que lo que está haciendo no sirve para nada. Si eso deja de hacerse, pues tenemos tiempo de hacer otras cosas. Para el gremio notarial, la supresión de trámites tiene un reto especial: sensibilizar a los usuarios de las notarías para que puedan familiarizarse con las diligencias vía Internet y así empiecen a confiar en la nueva operación de estos despachos. Que ser grata la función documentaria en el país, la función autenticadora que nos compete a nosotros y se van a mejorar los servicios en las notarías a partir de estas disposiciones. Ahora los trámites en las notarías serán más fáciles y más rápido de lo habitual. Sin embargo, hay que prestar mucha atención porque ese proceso de abolición de trámites será gradual. Por eso les contamos cómo y cuándo se eliminarán en los despachos notariales. Autenticaciones, declaraciones extrajuicio, la toma de la huella dactilar y los certificados de supervivencia salen progresivamente del círculo de diligencias del medio notarial. ¿Qué es lo que se le va a acabar a la gente? Se le va a acabar, por ejemplo, la parte de todos aquellos documentos que exigían las entidades del Estado para demostrar y que debían ir autenticados ante notario para demostrar diferentes cosas. Para el caso de las autenticaciones, ninguna entidad pública podrá requerirlas. Solamente deben expedirse para particulares, entidades privadas y cuando un documento deba protocolizarse en una escritura pública. Por lo tanto, el notario debe sentar su firma y sello para esta eventualidad. Estas autenticaciones tienen sus excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Las excepciones son los poderes, porque los poderes especiales tienen que seguir siendo autenticados, tanto de entidades públicas como funcionarios administrativos y particulares, ¿sí? como cualquier persona. Las declaraciones extrajuicio también desaparecen del espectro notarial. Solo serán obligatorias para entidades privadas. Llega una persona y nos pide que hagamos una declaración y se la hacemos porque estamos obligados a hacerlo. Si no nos la piden, pues no la hacemos. La a veces molesta huella dactilar solo podrá ser requerida por entes del orden privado. Sin embargo, si la persona la requiere para otra clase de trámites, la puede solicitar. Las notarías del país ya no la exigen, al igual que las entidades bancarias. La huella de tinta desaparece con la huella electrónica, la identificación biométrica. Y hoy ya no solamente es la huella, hoy son los ojos, es el rostro, es el perfil. Hay muchas formas de identificar biométricamente a la persona. Pasarnos de la huella de tinta a la huella digital es un gran avance. Los notarios sí estamos preparados para eso.
Expedir la certificación de supervivencia ya no será más un suplicio para aquellas personas, especialmente de la tercera edad, que la usaban para cobrar su pensión. La verificación de si una persona está viva o muerta quedará en manos de quien lo solicita. Una interconexión de estas entidades con la registraduría les ayudará a establecer la identidad de la persona. En buena hora, y en eso hay que hacer un reconocimiento al gobierno nacional, se eliminó esa pesada carga y esa carga ahora se le traslada a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a las entidades de seguridad social, que son las encargadas de hacer esos pagos para que esas entidades entren en sus bases de datos y puedan consultar en tiempo real si una persona está viva o no está viva. Tras la firma del decreto ley antitrámites, se dio un plazo de 6 meses para perfeccionar su reglamentación y normatividad. Estos trámites dejarán de ser obligatorios desde el segundo semestre del presente año. Uno de los trámites más comunes en las notarías de todo el país es la autenticación de documentos. Desde ya muchas personas tienen algunas dudas sobre cuáles deben seguir cumpliendo este proceso. Por eso preparamos este informe en el que les precisamos qué tipo de documentos ya no requieren ese trámite, cuáles sí y sobre todo cómo hacerlo. Las autenticaciones desaparecen para las entidades públicas. Esto quiere decir que si usted aplica un empleo oficial, el régimen subsidiado de salud o una convocatoria para una beca educativa gubernamental, por ejemplo, la institución no puede exigirle la entrega de ningún documento autenticado para certificar la veracidad. Lo que hizo el presidente Santos a través del decreto 019 fue exigirle a las entidades públicas y aquellas particulares que presten funciones administrativas que no pueden exigir este tipo de documentos. Las autenticaciones son tal vez el trámite más común en las notarías y el hecho de que ya no sean obligatorias para las entidades públicas se traducirá en ahorro de tiempo y esfuerzo para miles de personas que diariamente deben invertir más dinero en buses que en lo que cuesta el mismo trámite. Si antes tenía que llevarlo con una autenticación para que se notara que el documento era mío, hoy en día no. Hoy en día yo llevo mi documento firmado por mí y allá me lo tienen que recibir. Cabe aclarar que hay documentos que, sin importar si son de naturaleza pública o privada, deben seguir sometidos al proceso de autenticación, dada la relevancia que adquieren en todo tipo de procesos. Los poderes siguen llevando el mismo reconocimiento. ¿Qué otro tipo de documentos? Las sesiones de derecho. Las sesiones de derecho requieren autenticación, ¿sí? Y cuando estas sesiones de derecho se traten de bienes inmuebles, requieren además escritura pública. Las autenticaciones no fueron abolidas en las entidades privadas. De hecho, hay algunos trámites muy cotidianos y rutinarios en el sector privado en los que las autenticaciones siguen siendo un requisito indispensable. Por lo tanto, no fueron abolidas en esos casos. Los notarios estamos en la obligación y no se nos ha prohibido elaborar autenticaciones, lo que quiere decir que cualquier persona que venga a rogar el servicio se lo tenemos que prestar. Cuando se trate de negocios entre particulares, como compraventas o contratos de trabajo, por ejemplo, lo mejor es seguir autenticando los documentos que oficializan ese acuerdo de voluntades, de manera que haya certeza jurídica de lo que allí está expresado. Como dicen por ahí, más vale la seguridad que la policía. Si tiene conflictos con la persona con la que usted contrató, deberá demandarle. Y como el documento no está reconocido, entonces podrá ser tachado de falso ese documento en el proceso, lo que implica el trámite de un incidente. El notariado colombiano está presto en cada despacho a orientar a los ciudadanos sobre cualquier duda que tengan a la hora de las autenticaciones. La apuesta por la buena fe de millones de colombianos abolió las declaraciones extrajuicio ante las entidades públicas. Por eso, si usted tenía que tramitar ese documento para presentarlo ante organismos oficiales, despreocúpese, ya no es necesario. Y si algún funcionario público se lo requiere, recuérdele que su palabra vale más que un documento que ya fue abolido. De acuerdo con lo dispuesto en la nueva normatividad antitrámites, ninguna entidad pública puede exigir una declaración extrajuicio. Eso quiere decir que si, por ejemplo, usted aplica un empleo oficial, no deberá en adelante hacer una declaración extrajuicio en la que diga que no tiene hijos. Las entidades públicas y las autoridades administrativas están impedidos de solicitar este tipo de declaración y pues ante notario. Tampoco, por ejemplo, deberá rendir una declaración de que hay personas que dependen económicamente de usted para tener acceso, por ejemplo, a beneficios estatales. El espíritu de la ley antitrámites es la presunción de la buena fe de los ciudadanos. Por eso las declaraciones extrajuicio ante el Estado quedaron abolidas en las notarías.
Lo que no quiere decir que haya desaparecido, porque para eso ellos deben implementar unos formatos en los que se manifestarán los mismos hechos que se manifestaban ante el notario, pero que con la sola firma ante la autoridad competente tendrá plena validez. Para diligencias de carácter privado, las declaraciones extrajuicio siguen vigentes y se pueden seguir adelantando en las notarías a un bajo costo. El sistema financiero, el sistema de seguridad social, todo el mundo solicita declaraciones extrajuicio y las personas continúan haciendo declaraciones extrajuicio. Todos los funcionarios notariales están prestos a explicarles a los ciudadanos qué tipo de declaraciones se deben expedir y en qué caso, de manera que se reduzca a cero el riesgo de equivocación con la consiguiente pérdida de dinero y tiempo. Cada mes millones de pensionados deben adjuntar un certificado de supervivencia para tener acceso a su mesada. Este trámite se acabará a partir de julio. Mientras eso se produce, los notarios de todo el país estarán atentos para seguir asesorando a los usuarios y para ponerlos al tanto de cómo será el desmonte gradual de la expedición del documento. Corroborar la existencia e identidad de una persona, saber que ésta se encuentra viva, es la esencia de un certificado de supervivencia. Este documento, solicitado especialmente por personas de la tercera edad, sirve hasta ahora para poder reclamar su mesada pensional. Ese trámite en muchas ocasiones resultaba dramático, complejo, porque muchos de los adultos mayores tenían limitaciones de carácter físico y estaban obligados a trasladarse a las notarías para que el notario certificara sobre el hecho de que estaban vivos. Todas las oficinas que deseen corroborar el estado de una persona para la diligencia de supervivencia deberán establecer una interconexión con las bases de datos de la registraduría para averiguar su procedencia. Este nuevo procedimiento racionaliza el trámite, ayudándole a los usuarios a que ya no tengan que hacer presencia en las notarías para solicitar el documento que verifica su existencia. Ese sistema le va a decir en forma inmediata que esa persona sí es la que corresponde a ese número de cédula, etcétera, a esa entidad, y que está viva, pues obviamente porque está ahí presente. Básicamente el gran beneficiado es el usuario, la persona de la tercera edad, y con eso no hay más que hacer un reconocimiento a la dignidad del ser humano y al trato que merecen estas personas por parte del Estado. A partir del 1 de julio se elimina el trámite de certificado de supervivencia en las notarías del país. Vamos a nuestra primera pausa y al regreso les contaremos cómo y en qué condiciones se tramitarán los poderes. Estamos en Mi Notaría, el programa institucional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos de regreso en Mi Notaría, el programa institucional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Cuando usted le otorgaba un poder a un abogado y quería revocarlo, tenía que adelantar el trámite en la misma notaría donde lo expidió. Ahora podrá hacerlo en cualquier despacho notarial. Ese es uno de los cambios más significativos que tendrá la ley antitrámites para nuestros usuarios. Cabe aclarar, eso sí, que el poder es uno de los documentos que conservan el requisito de la autenticación. El Poder Especial y el Poder General son autorizaciones para ejecutar actos judiciales o materiales. La responsabilidad delegada mediante los poderes sirven para formalizar distintas diligencias, ya sea para un acto bancario, mercantil, tributario, inmobiliario, entre otros. El Poder General se constituye mediante escritura pública y el Poder Especial mediante un documento privado que se autentica, que se hace presentación personal ante un notario. Uno de los problemas más sensibles que hemos tenido en las notarías, como le explicaba anteriormente, es el de la suplantación personal, y en muchas ocasiones esa suplantación personal se hace a través de poderes espurios, poderes falsos. Tras la expedición del decreto ley antitrámites, la diligencia de los poderes en notaría tienen una novedad. Gracias a la modernización tecnológica que vive actualmente el notariado colombiano, este trámite le permitirá a los notarios, a través de bases de datos confiables, corroborar la información y la veracidad de aquellos que expiden este documento. El decreto ley ordena pues tener una base central de poderes en la superintendencia, a través del BUR, de la ventana única de registro, de la ventanilla única de registro. Eso va a dar una mucho mayor certeza
en la transacción que se haga con el poder que se va a hacer esa transacción o ese negocio. Para revocar un poder hasta hoy se sigue utilizando una escritura posterior. Con este mecanismo el previo pierde validez. Ahora, con la creación de un nuevo sistema de poderes notariales sistematizados, se confirmará su revocación. Este nuevo banco de datos ayudará a darle celeridad, confianza y transparencia para verificar la vigencia y estado del documento. Nosotros tenemos por costumbre de las notarías, cuando recibimos un poder, llamar a la notaría donde se autenticó el poder para confirmar que sea verdad, y se manda también por fax o se escanea el poder para que el colega nos diga si el poder es o no auténtico. El camino de la sistematización de los poderes también ayudará a combatir el delito de suplantación, creando confianza para el notario y mayor eficiencia para el usuario en la realización de la diligencia. Levantar el patrimonio de familia, un bien inmueble como una casa para efectos de su venta o la disolución de una sociedad conyugal era competencia exclusiva de los jueces, en un proceso que podía tardar hasta meses. Ahora se puede adelantar en una notaría en un periodo de corto tiempo y de manera confiable y eficiente. De esta forma, el notariado colombiano reitera su compromiso con sus millones de usuarios, asumiendo un reto que les significa a los colombianos ahorro en tiempo y en dinero. La afectación de patrimonio de familia es una figura jurídica que busca proteger lo que muchas personas han logrado con años enteros de esfuerzo y sacrificio. El patrimonio de familia, al igual que la afectación a vivienda familiar, son protecciones que el Estado le da a las personas para que conserven su vivienda. Pero cuando se produce un divorcio o la liquidación de una sociedad conyugal o la cesación de efectos civiles del matrimonio católico y hay hijos de por medio, hay que adelantar un trámite para levantar esa afectación y dar vía libre a la venta del inmueble. Llevarlo a cabo era todo un tormento. Se requería que un juez de familia autorizase el levantamiento de esa protección de constitución de patrimonio de familia. Eso requería un proceso en el que necesitamos abogados, necesitamos designar un curador al menor, un proceso que tenía unos costos, además de una demora, lo que demora un proceso. Ahora, gracias a la ley antitrámites y el esfuerzo y compromiso del notariado colombiano, será mucho más fácil. Aunque no fue abolido, el levantamiento de la afectación de patrimonio de familia será más corto, con menos instancias y, de paso, un poco más económico. La solicitud debe enviársele por el notario al defensor de familia, quien tiene 15 días para dar concepto favorable o desfavorable a ese levantamiento del patrimonio de familia. Para que ese defensor de familia dé un concepto favorable, se requiere entonces que se le explique las razones por las cuales se pretende levantar el patrimonio de familia y garantizarle que los menores no van a quedar desprotegidos, no van a quedar sin vivienda. De esta forma, el notariado colombiano refuerza su compromiso social a través de un trámite que era de exclusiva competencia judicial, pero que se adelantará ahora más rápidamente con la misma confiabilidad y transparencia. La huella digital impresa en papel como requisito para frenar la identidad de los usuarios en las notarías está a punto de convertirse en cosa del pasado. El sistema de identificación biométrica y la modernización tecnológica que ya están en funcionamiento en decenas de despachos eliminará ese trámite. De paso, se reducirá a cero el riesgo de suplantación de personas. La molestia de la tinta indeleble en el notariado colombiano llega progresivamente a su fin. Empecemos por lo más fácil, esa manchita negra de la tinta y después a quitarse eso salía uno de todas las notarías pues como si hubiera venido de una carbonera en la punta de los dedos. No, eso se acaba definitivamente, pero el mayor beneficio es la seguridad que le da al usuario, a la gente del común, al ciudadano del común, de que con quien está tratando es quien dice ser y le va a dar esa tranquilidad porque sabe que está conectado en la base de datos de la Registraduría Nacional y que esa persona sí existe, sí es y es ella. Para brindar mayor seguridad y confiabilidad en la realización de ciertas transacciones notariales, se mantiene el uso de la huella dactilar para las siguientes diligencias: escrituras públicas, poderes especiales, salida de menores del país, afiliaciones a cajas de compensación. En ningún caso
se va a imponer la huella dactilar con tintas como era el estilo anterior. Ahora es necesario que el usuario simplemente imponga su dedo sobre un lector de su huella dactilar y lo que se va a imprimir generalmente en un sticker es, digamos, la imagen de su huella dactilar, pero nunca el usuario va a quedar untado con tintas o cosa parecida, lo cual resultaba en verdad muy antipático. Para evitar las conductas de fascinerosos que llegan a las notarías, la identificación biométrica desplaza la vieja tradición de la tinta. Esta sistematización para verificar la identidad de las personas detecta al instante la mala fe de las personas. Tenemos la seguridad, la confianza de que en los próximos meses ya el tema del fraude y el tema de la suplantación va a ser un tema desterrado del mundo de las notarías. Reducir los niveles de suplantación a cero por la identificación de huella digital genera mayor confiabilidad a la ciudadanía y al gremio notarial en sus procedimientos. Vamos a una nueva pausa y al regreso les contaremos cómo nos estamos preparando para estar a la altura del reto que significa la eliminación de trámites en todos nuestros despachos. Ya regresamos, estamos en Mi Notaría, el programa institucional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Gracias por acompañarnos de regreso. El notariado colombiano, en su intención de asumir el reto de la abolición de trámites, ha hecho un gran esfuerzo logístico y de capacitación. Tanto los notarios como los funcionarios de todos los despachos están listos para orientar y ayudar a todos nuestros usuarios. Ustedes, colombianos, pueden tener la certeza de que en cada notaría encontrarán una mano amiga. La puesta en marcha de la ley antitrámites significa un reto logístico y de formación profesional que el notariado colombiano asumió con total responsabilidad. En primera instancia, se reforzó la capacitación para que notarios y funcionarios tengan absoluta claridad sobre los trámites abolidos. Hubo unos talleres permanentes para que ellos se actualicen en todos los temas jurídicos que nos competen, ¿sí? Las instrucciones que recibimos de la Superintendencia de Notariado de Registro y en fin. Además de la modernización tecnológica que está en marcha y a todo vapor para que las notarías automaticen sus procesos y potencialicen los servicios en línea, los notarios y sus compañeros de trabajo siguen en la misma disposición personal para atender, orientar y aconsejar a los ciudadanos sobre cualquier requerimiento. Por eso el notario comprende la situación del ciudadano, la situación de sus usuarios, de sus clientes, y vivimos también en carne y hueso todas esas situaciones también, porque a nosotros también nos sucede lo mismo y también somos clientes en otras notarías. Las consultas en las notarías sobre las diligencias y trámites abolidos no tienen ningún costo. Por eso, si usted recibe ofertas de inescrupulosos, en el sentido de que le ayudarán a agilizar un trámite o de que le pueden abolir un trámite a un vigente con la ayuda de un notario o un funcionario, le están mintiendo. Denuncia a los intermediarios. La orientación es gratuita y permanente. El notario no tiene intermediarios. El notario es el amigo del cliente. El notario es la persona que lo puede aconsejar. Menos tiempo en las filas, trámites más rápidos y blindados tecnológicamente. Un servicio amable y oportuno son los logros ya palpables en la gestión de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Por eso hacemos ahora contacto con nuestro presidente, el doctor Álvaro Rojas Charri, quien nos hablará de este y otros temas de interés. Doctor, bienvenido y adelante. El proceso de supresión de trámites y de modernización del Estado es compartido plenamente y apoyado por el notariado colombiano. Nosotros estamos de acuerdo en el propósito del gobierno en suprimir, en acabar esos trámites engorrosos, innecesarios, inoficiosos que se habían metido en la cultura de todos los colombianos. Simplemente es necesario comentarle a la opinión pública, a nuestros usuarios, que esos trámites incómodos a que estaban sometidos no fueron inventados, diseñados ni propuestos por los notarios. Por el contrario, una comisión del más alto nivel de los notarios de Colombia trabajó durante un año en el estudio de propuestas que se le presentó al gobierno en el propósito de suprimir trámites, de unificar algunos y de plantear alternativas de modernidad del Estado. Y estamos dispuestos a mejorar los servicios notariales, pero queremos también que se nos facilite la instrumentación de los mismos, que tengamos acceso a las bases de datos para la identificación,
que se haga un propósito y un trabajo de cultura entre los colombianos y que entiendan que el notariado es una institución importante que da seguridad institucional, que da seguridad a los actos y contratos que ocurren y se otorgan en nuestras notarías, desde el nacimiento con el registro civil hasta la defunción, hasta la muerte con el registro civil de defunción. Todas las transacciones que se hacen por escritura pública, las diligencias privadas, en la prestación de los servicios se está mejorando ostensiblemente. Nuestras instalaciones, nuestros equipos, con aplicación de nuevas tecnologías, están a disposición de todos los usuarios. Nosotros somos los primeros en reconocer la necesidad de hacer más grata la prestación de los servicios. Llegó la hora de decirles hasta pronto. No olviden visitarnos en nuestra página de internet www.unioncolegiadadelnotariadocolombiano.com, donde encontrarán información de interés sobre los servicios de nuestros despachos. Si tienen dudas e inquietudes, escríbanos. Tenemos habilitado un correo electrónico para escucharlos: minotaría@unioncolegiadadelnotariadocolombiano.com. Nos reencontraremos en breve en Mi Notaría, aquí por el canal institucional, porque en RTVC sentimos a Colombia. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.